Esto es, principales aportaciones culturales de Roma. El hormigón. Una de las razones por las que estructuras como el Panteón, el Coliseo y el Foro Romano se mantuvieron en pie durante tanto tiempo es, precisamente, un material que usaron los romanos para edificarlos, el hormigón. Ese compuesto que ellos crearon difiere del que se conoce en la actualidad. Estaba combinado con rocas volcánicas, llamadas tobas, lo cual permitía que el hormigón resultante aguantara posibles desintegraciones químicas y por lo tanto que las construcciones fuesen más duraderas. La arquitectura. Los romanos emplearon en sus construcciones el arco, la bóveda y la cúpula, que adoptaron de los etruscos, mismos que mezclaron con los elementos decorativos de la arquitectura griega. La arquitectura romana se caracteriza por la monumentalidad y utilidad pública de sus construcciones. Roma y el imperio se llenaron de circos, teatros, anfiteatros, termas, carreteras, foros, basílicas, arcos, entre otros. Los romanos se preocuparon por el adorno y la higiene de sus ciudades, para lo cual construyeron plazas, foros, mercados, baños públicos, acueductos, viaductos, puentes y alcantarillados. El Coliseo romano es un gran anfiteatro el cual fue construido para dar favores a los buenos luchadores legendarios, además de celebrar la gloria del Imperio Romano. El Coliseo se encuentra situado en el centro de Roma. Su estructura en el interior era de madera cubierta de arena. Por debajo se extendía un laberinto de pasillos divididos en varios pisos, donde se ubicaban las mazmorras y las jaulas de los animales. La zona de graderíos era llamada cavea. Estaba dividida en 3 sectores superpuestos, más un cuarto graderío de madera para los espectadores de pie. Cada uno de los sectores estaban reservados para las diferentes clases sociales. En su parte más alta, el Coliseo tiene el velarium, una gran carpa que protegía a los espectadores del sol. El podio es la zona donde se sentaban el emperador y los principales miembros de la sociedad romana. La escultura. Los emperadores y generales romanos levantaron arcos y columnas en memoria de sus triunfos, bellamente decorados con relieves y estatuas que recordaban sus hazañas. Durante la República prevaleció en la escultura romana la rigidez de la tradición etrusca. Los romanos trataron de imitar las reproducciones artísticas o de poseer las estatuas, pinturas y obras de arte de Grecia y Asia Menor. La pintura. La pintura romana se reconoce por los frescos que decoraban las casas de Pompeya y de algunas tumbas. La pintura no es simple imitación de la griega, sino tiene originalidad, por lo cual puede compararse. El mosaico o decoración con ladrillos esmaltados, originario de Oriente, alcanzó gran uso en Roma y en todo el imperio. Sirvió para representar escenas de gran índole, con técnicas semejantes a la pintura. La técnica. Las ciencias puras no fueron cultivadas en Roma. La tecnología, en cambio, estuvo adelantada por carácter práctico y utilitario. Sus construcciones colosales, sus extensas calzadas, sus puentes y acueductos, sus murallas dan testimonio a sus conocimientos en la técnica arquitectónica, en la metalurgia y en la hidráulica. Acueductos. Los acueductos eran canales construidos en cemento a prueba de agua y están cubiertos con losas de piedra, manteniendo una inclinación constante respecto al suelo. Transportaban el agua que recogían de las colinas hasta la ciudad.
para que el agua tomara presión y se almacenara en grandes depósitos construidos junto al manantial. Cuando el agua llegaba al centro de Roma, abastecía las fuentes y edificios públicos. Los romanos destinaban una gran parte de erario público para el mantenimiento de las instalaciones, para así garantizar el abastecimiento constante de agua fresca. En latín, lengua madre y el origen de las lenguas romances. Al conquistar nuevas regiones, Roma imponía su propia lengua, el latín, pero no el latín culto, sino el vulgar. Este se hablaba en casa, calles y campo. Del latín vulgar surgieron las lenguas neolatinas y romances. El portugués, catalán, provenzal, francés, sardo, italiano, romanche, rumano y el español o el castellano. En todos los lugares donde se empleó la lengua latina se le llamó Romanía. Este abarcaba 5 naciones europeas: Portugal, España, Francia, Italia y Rumania. La influencia del latín fue enorme. El periodo. Roma fue el primer imperio que estableció un sistema para circular información entre su pueblo denominado Acta Diurnal, eventos diarios. Unas hojas de noticias escritas a mano con datos sobre acontecimientos políticos, juicios, campaña militar, ejecuciones, etc. También contaban con el Acta Senatus, el registro de los procedimientos en el Senado romano, que fue solo accesible al público tras las reformas que introdujo Julio César durante su reinado. El derecho. Siendo Roma una sociedad esclavista, donde se podía ser dueño de bienes y seres humanos, era necesario regular la propiedad, establecer normas y saber castigar a quienes infringieran la ley. Así surge el derecho romano, que contempla normas, leyes, códigos y disposición que regulaban el comportamiento en el campo civil, penal, de propiedad, herencia, diplomacia y de familia. Su influencia fue tal que hoy prácticamente todos los códigos civiles de Europa y América están inspirados en el derecho romano.